Bueno, pues muchas cosas que comentar, ¿no? Después de lo que nos ha explicado Paloma. Me ha encantado la descripción que ha hecho David. Me ha encantado porque por varios puntos, ¿no? Porque al final, sobre todo la idea de la parte de ahora es hacer unas reflexiones. O sea, esto no, ya digo que yo no tengo prácticamente experiencia en MDR, pero la poca que he tenido ha habido cosas que me han llamado mucho la atención. Y justo es lo que comentabas tú, lo que comentaba David, que es un abordaje que conecta cosas. Y conecta cosas que a veces son muy espectaculares, ¿no? Es verdad que la persona tiene que conectar, tiene que estar preparada para ese momento, para tal, pero es verdad que al final eso está ahí. Y yo como neuro, y lo que os propongo es intentar hacer un análisis ahora desde la neuropsicología. ¿Qué hacemos desde la neuro? Analizar procesos, ¿no? Analizar qué funciones están mediando ahí. Y de verdad que es una cosa, como tú has dicho, definición clínica del MDR, que cuando lo ves en acción es flipante. Es porque además lo ves en el momento, ves cómo la persona está reelaborando todo eso emocional, cognitiva y físicamente. Y la verdad es que, bueno, ahí está. Así que, bueno, vamos a por ello. Bueno, no me voy a parar mucho en lo que ya ha estado explicando Paloma, ¿no? De las hipótesis, sí que comentar un poco ahí, pues reflexiones, lo que comentaba antes, ¿no? O cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo lo interpreto, sobre todo con la idea de poder debatirlo también. Luego una segunda parte de cómo se interviene, ¿no? En alteraciones emocionales en daño cerebral, tampoco me voy a detener mucho, pero ahí estaría. Analizar un poquito lo que comentaba por procesos, el protocolo de aplicación de MDR, ¿no? O sea, o qué cosas como neuros podemos estar viendo. Cosas que creo que son relevantes a la hora de intentar adaptar el protocolo respecto a lo que es la estimulación bilateral alternante, ¿no? Y qué consideraciones y reflexiones en la aplicación de MDR creo que es importante tener en cuenta en daño cerebral, como lo que comentaba en la pregunta del tema del riesgo de crisis epilépticas y tal. Bueno, respecto a las hipótesis, perdón. No me voy a parar en explicarlo porque lo ha hecho Paloma estupendamente. Simplemente pues, reflexionar un poco, ¿no? O sea, a mí cosas que, bueno, me pueden cuadrar más o menos, ¿no? Eh, Me gusta mucho la explicación de la memoria de trabajo porque sí que creo que algo hay, ¿no? De hecho, veremos más adelante qué es lo que ocurre cuando sobrecargamos el sistema, ¿no? De procesamiento de la información. Entonces, yo creo que realmente la explicación de por qué funciona el MDR está muy ligada a lo que explica respecto a esta hipótesis de la memoria de trabajo, que sí es un modelo no puedo evitar meter ahí neuropsicológico, ¿no? Pero, y es verdad que es un modelo que también se va actualizando, no es un modelo 100% estático, ¿no? De hecho, ahora empieza a haber trabajos que proponen memorias de trabajo, memorias operativas inconscientes, no solo conscientes, con lo cual creo que eso abre otro abanico que, bueno, ahí queda para el debate, ¿no? Respecto a esto, claro, cuando se habla de atención dual, en neuropsicología, ¿qué es la atención dual? ¿No? Que es la atención dividida. Realmente es un proceso muy complejo, ¿no? En el modelo de Solver y Matías sabemos que es el que es más fácil que se encuentre afectado porque es el más complejo, ¿no? De los más complejos. Sin embargo, se puede trabajar, claro que sí. O sea, esto hay que ir viendo. Entonces, el planteamiento que se hace es esa atención dual, ¿no? Corrígeme si no es así, entre el presente y el pasado, ¿no? O sea, es como hacer ese esfuerzo de tener activas esas dos representaciones y ver ahí, ¿no? En mi opinión, como ya soy el análisis de procesos, ¿no? Claro, en el momento que estamos haciendo una estimulación bilateral, ya sea por movimientos oculares, ya sea por tapping o por sonidos, ¿qué estamos haciendo? No es únicamente, o no solo eso, ¿no? Sino que además lo que estamos haciendo es activar una emoción, conectar un sistema límbico, conectar un sistema propioceptivo, conectar una tarea que tengo que hacer, que aparentemente es sencilla, pero claro, todo eso, no únicamente esto es algo que bueno, sino que todo eso al final sobrecarga el sistema de procesamiento y eso se ve en el propio procesamiento. Luego contaré un ejemplo que en mi opinión eso se ve en acción, vamos. Luego, respecto a las hipótesis más sustentadas en modelos psicofisiológicos, pues la reducción de la arousal, ahí está, ¿no? Los cambios fisiológicos similares al sueño REM también están ahí. Yo creo que esto sí que son formas de explicar.
cómo funciona. O sea, en mi opinión, aquí habría una diferencia, y digo que esto es a debate, ¿no? De por qué funciona el MDR y cómo, o sea, qué hace, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto podría marcarse más en el qué hace, ¿no? Qué cambios, esos cambios fisiológicos que se asemejan al sueño REM, porque no funcionaría, en mi opinión, solo por esto, porque si no, por ejemplo, la estimulación bilateral, yo entiendo que solo funcionaría a través de movimientos oculares y no por tapping o por sonidos, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto queda a debate 100% y creo que es muy interesante además. Y a mí esta me parece muy interesante. Pero no oculto mi predilección porque es verdad que es muy interesante. Realmente, ¿qué nos explican los estudios de neuroimagen funcional, ¿no? Lo que decía Paloma, ver además en acción, en un arresto funcional, esa restauración de un control cortical, especialmente regiones frontales sobre estructuras subcorticales, límbicas, ¿no? Eh, Claro, ¿cómo podemos traducir esto desde la neuro? O sea, realmente está habiendo una regulación cortical sobre el sistema límbico, ¿no? Con lo cual, ese es el reprocesamiento, esta es la base de ese reprocesamiento, ¿no? Y no solo eso, sino que y aquí, a diferencia de las psicoterapias, esa activación de un área cortical, o sea, perdón, se activa un área cortical multiasociativa específica. Y yo creo que esto va muy ligado a lo que comentaba antes, ¿no? Que al final activamos tantas informaciones a nivel límbico, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, por separarlo, ¿no? Activamos esas redes y eso lo que lleva a producir es un cambio muy profundo, en mi opinión. Y profundo, pongo el ejemplo, ¿no? Pues en el caso de un usuario con el que pues, estuve un tiempo trabajando ciertas cosas, eh, cuando empezamos a trabajar, este señor no podía ni moverse del sofá, o sea, su cerebro no daba ni la orden de estas recolocaciones, ¿no? Ya noto que estoy incómodo, ni siquiera llegaba a eso, teníamos que poner alarmas, porque eso, bueno, generaba otra serie de dificultades, ¿no? Hasta el punto que ya cuando terminamos un procesamiento, pues trabajando todo el trauma asociado a la operación que tuvo y tal, recuerdo que su mujer dijo, es que el otro día hizo una cosa que llevaba años sin ver, y era pasar por la cocina y si la bandeja del horno estaba así, la volvió a colocar. Para mí eso es MDR, para mí ese es el valor eh, clínicamente significativo que tiene MDR, porque tira de redes que bueno, que están ahí, que nos activan, ¿no? No solo el proceso del trauma o el trauma en sí, sino que activa otras cosas que a lo mejor no esperamos, ¿no? Como decía David, me conecta conmigo mismo. Y yo, de hecho, doy fe de eso, ¿no? Porque, bueno, en las formaciones, pues tienes que ir haciéndolo también para saber lo que es. Yo recuerdo uno de los recuerdos que procesé y eso, ahí está también, o sea, al final la neuro se puede nutrir mucho de cosas que se ven en el MDR y viceversa, con lo cual creo que es una sinergia muy potente. Uno de los recuerdos que procesé, yo lo tenía como recuerdo horrible, muy mal. Claro, ¿qué pasó? Que ya una vez que fui lo procesando, es lo que tú decías, que de pronto vi, no, o sea, mi sistema límbico me estaba haciendo recordar sobre esa parte negativa que me afectaba a nivel de autoestima, a nivel de lo que era el recuerdo, ¿no? Pero de pronto se desbloqueó otra parte, ¿por qué? Porque esa emoción positiva la estaba anulando, pero sí que había una emoción positiva y eso lo que hizo, en mi opinión, es desbloquear un recuerdo que yo tenía o sea, una parte de ese recuerdo que yo tenía totalmente anulada, ¿no? Con lo cual creo que eso tiene un valor muy potente y muy importante que debemos intentar aplicar en daño cerebral sin duda. Como veis, son mucho más, son más reflexiones que otra cosa, que luego debatimos, compartimos lo que sea. Bueno, intervención en daño cerebral viene a seguir un poco estas líneas, ¿no? Tanto a nivel psicofarmacológico, si es necesario, que no siempre lo es, ¿no? Pero pues a nivel farmacológico, a nivel de modificación de conducta, rehabilitación neuro en sí, ¿no? Con el medio familiar, los medios de apoyo y psicoterapia, ¿no? Sí que aquí la neuro lo que viene a plantear un poco es este eje cognición, emoción, conducta, ¿no?
que al final, pues creo que es importante ver esos procesos micro cómo afectan a lo macro, ¿no? Por así decirlo. O sea, entender como una dificultad, un poquito lo que decía Paloma al principio, pues no sé, en ser capaces de inhibir los estímulos que hay alrededor, me genera una emoción de sobrecarga, ¿no? Y mi conducta es alejarme los ruidos, ¿no? Y de las cosas. Entonces, creo que ese punto es importante verlo desde la neuro y analizar esos procesos y creo que eso nos ayuda a entender mejor a la persona. Eh, ¿Qué abordajes hay, sobre todo, ¿no? Con esa evidencia para abordar el estrés postraumático? Pues la cognitivo-conductual, ¿no? Enfocada al trauma, el MDR, no sé si hay más, la verdad, pero en mi opinión, ¿qué diferencia hay entre las dos, ¿no? Yo es verdad que no he aplicado mucho ninguna de las dos, pero lo poco que he podido aplicar o mi sensación por lo menos en lo cognitivo-conductual, es que ahí lo que hacemos más como terapeutas es una labor de dirigir, ¿no? O sea, dirigir en el sentido de, por lo que decías, tareas para casa, vamos a hacer una exposición, a ir viendo poquito a poco cómo ir trabajando ciertos detalles, ¿no? Sin embargo, en el MBR mi sensación en ningún momento es la de dirigir, es más bien guiar. Si veo que de pronto estamos procesando y nos vamos por aquí, yo no digo tienes que ir por ahí, yo digo intenta continuar. Y ahí es cuando tú ves, cuando el cerebro es lo que tú decías, flipante. O sea, cuando vas haciendo eso con los entretejidos, que es una película, eh, los entretejidos. Si queréis luego, que no se me olvide, os comento una cosa también. Tú vas guiando, lo que vas haciendo es guiar un poco para que no nos desviemos mucho del camino, ¿no? Por así decir. Pero realmente el trabajo, todo ese procesamiento lo hace el cerebro de la persona. Con lo cual, eso tiene un valor muy potente porque es N1 sobre N1. Es decir, mi cerebro, mejor que nadie más, va a saber cómo reprocesar todo eso porque es mi cerebro, ¿no? Con lo cual creo que eso tiene un valor muy potente y creo que es base o en parte, o una de las partes, de por qué es tan eficaz el MDR, ¿no? Luego a mí creo que para mí esta es la representación de lo que es, ¿no? Lo que comentábamos antes. Al final, muchas veces, sobre todo en una situación de daño cerebral, lo que comentábamos, a veces el recuerdo del evento traumático ni siquiera está. Tenemos una amnesia porque nuestro cerebro, lo que hemos estado viendo, no está en ese proceso de codificar esa información y de recordarla, pero eso no quiere decir que no tengamos una imagen, entre comillas, no tengamos una emoción, no tengamos una representación corporal, ¿no? Y en esto un poco al hilo de lo que decía Paloma también, y pasa mucho en fisio, si trabajas con personas, por ejemplo, en suelo, ¿no? En suelo y haces una propiocepción, o una interocepción, vamos a intentar focalizar la atención en el cuerpo, por ejemplo, y son casos, no es un ejemplo cualquiera, ¿eh? En ese momento salen cosas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un accidente de tráfico y me quedé tirado en el suelo, eso remueve y eso, lo que tú decías, eso está. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, pues a saber, pero estar está y eso genera mucha inquietud, ¿no? Entonces, creo que esto de verdad ayuda a darle otro sentido, a seguir reprocesándolo, porque activa muchas áreas a la vez. Por eso ponía aquí abajo, no es que sea un cambio, ¿no? Pues como un añadido de cognición, emoción, interocepción, ¿no? Porque realmente creo que el abordaje MDR lo que hace es poner en conexión estas tres, ¿no? Poner en conexión todas esas redes que están ahí. Recordemos un poco el conectoma de antes, ¿no? Al final lo que estamos trabajando es sobre la red. Y claro, a veces al tirar de esas redes, un poco el ejemplo que ponía antes también, activa otras cosas que no esperábamos o que no tenían por qué activarse, ¿no? Casi me como el micrófono. Bueno, sí, casi. Bueno, pues eso es. El protocolo de aplicación de MDR que estaba explicando Paloma sería este, ¿no? O sea, por lo menos el que tengo yo, ¿no? El que nos explicaron en las formaciones. Y aquí la propuesta que os hago no es a leerlo todo, ni tal, no voy por ahí. Pero es, vale, si ahora queremos aplicar este protocolo en daño cerebral, ¿qué cosas como neuros podemos ir sacando de aquí, ¿no? Entonces, primero, en la fase 3, ¿no?
bueno, habría que describir el acontecimiento, ¿no? O por lo menos lo que se pueda, ¿no? O lo que se consiga extraer. Corrígeme con cualquier Ujú. cosa, por favor, porque estoy en ello. Eh, claro, eso que implica que la persona tiene que tener la capacidad de traer ese recuerdo, ¿no? O de traer ciertas cosas, la capacidad y poder traerlo, ¿no? Porque a veces no se puede, pues las fases que hemos dicho, ¿no? De negación, de bloqueos, que bueno, que estarían ahí. Luego, todo esto es muy verbal, claro, alguien que tenga una afasia con dificultades a nivel de comprensión, pues lo que decía Paloma, hay que adaptarlo, no podemos pasar este protocolo así tal cual, ¿no? O sea, habrá que ir viendo cómo hacer para que la persona al final vaya, o sea, consigamos trasladar qué es lo que necesitamos, ¿no? En este momento para poder trabajarlo. Eh, luego aquí sería pues la creencia negativa, ¿no? La positiva. Luego, por ejemplo, aquí en los VOC, ¿no? Que hay que tomar decisiones sobre uno es completamente falso, siete totalmente verdadero. Alguien con muchas dificultades a nivel ejecutivo de toma de decisiones, a lo mejor este punto le resulta más complicado, ¿no? O sea, sé que esto es así, ¿no? Son 7 y 10, pero sí que es verdad que dentro de eso puede costar, ¿no? O personas que dudamos, es que no sé si entiendo mucho más o tal, y pasa, ¿no? O sea, pasa sin lesión cerebral también, o sea, que esto es así. Bueno, pues sobre todo por ir analizando un poquito todo, o sea, a nivel neuropsicológico, lo tenéis ahí para poder ir viendo un poquito qué adaptaciones harían falta, ¿no? Para poder llevar todo el protocolo. No voy a entrar más aquí por esto, porque ya lo explicamos bien para lo demás. Respecto a la estimulación bilateral alternante. Anda. Ah, vale, ahí está. Bueno, he hecho un poco spoiler de test porque es que es la imagen que tenía a mano, no por otra cosa. Pero bueno, la estimulación bilateral, hasta donde yo sé, eso se puede hacer o con movimientos oculares, ¿no? O tapping o sonidos. Entonces, ¿qué consideraciones creo que sí que debemos tener a la hora de procesar MDR en daño cerebral? Pues un poquito lo que comentaba Paloma. Si hay alguna dificultad a nivel visual, eh, habría que optar por otra forma, ¿no? Por otra estimulación. ¿Qué nos podemos encontrar en daño cerebral? Que yo no sé cómo afectaría, ¿eh? O si realmente afectaría esto al procesamiento bilateral cuando hay mi negligencia, ¿no? Ya sabemos que mi negligencia pues sería eso. Hay parte del hemicampo que no se atiende, no es que no se vea, es que no se atiende, ¿no? Y entonces no sé si eso, pues en algún momento dado podría alterar ese procesamiento o no, ¿no? Porque además, si además ya hay el movimiento es cinético, ¿no? A lo mejor ahí sí que conseguimos compensar esa negligencia, o a lo mejor no, y no sé si eso tendría algún efecto o no sobre ese procesamiento, ¿no? Pero igual que hay negligencias, hay mianopsias, ¿esto qué es? Que es, puede haber una lesión en algún punto de la vía visual, ¿no? Y entonces el efecto viene a ser, no es lo mismo, pero algo similar, ¿no? Hay parte del campo visual que no se percibe, pues creo que esto sería bueno verlo. O no si es visuales, que no sé qué alteración, o sea, qué implicaciones podría tener, pero son sobre todo reflexiones para luego comentar y que comentáis también vuestras experiencias para poner cosas en común, ¿no? Luego el tapping, en lo que comentaba Paloma, ¿no? O sea, pues eso, ir poniendo las manos así, y tú vas haciendo la estimulación bilateral sobre las manos de la persona o la persona sobre sí misma, ¿no? Claro, ¿qué puede pasar en daño cerebral? Que puede haber una hemianestesia, ¿no? Es decir, puede haber parte del cuerpo que no se sienta o que se sienta menos o que se sienta más y puede llegar a ser molesto ese tapping, ¿no? Puede llegar a producir dolor incluso. Entonces, bueno, igual también sería, bueno, factores que están mediando ahí, que no lo sé, pero sería algo que yo desde luego sí que tendría un poco en cuenta, ¿no? A la hora de tener que elegir cuál de los tres realizar. Luego, respecto a los sonidos, pues igual también hay una negligencia auditiva, ¿no? Hay parte, no es lo más habitual, pero puede ocurrir, que hay parte en mi campo que no se oye, ¿no? O sea, miento, sí se oye, pero no se atiende, ¿no? Entonces, bueno, ver en qué medida eso podría estar mediando. Igual que a veces hay dificultades también para localizar el sonido, ¿no? Si cerramos los ojos y este sonido ha sido aquí, no soy capaz de localizar el sonido.
Lo he escuchado, sí, pero no sé dónde. ¿Eso podría afectar? Pues tampoco lo sé. Pero sería cuestión de cosas que creo que sí que es importante por lo menos tenerlas en cuenta, ¿no? Y luego lo mismo, hiper e hipoacusia, ¿no? Pues evidentemente si la persona no oye, ¿no? Ya sea por lesión cerebral, por lesión del propio órgano, pues ya sería otra cosa. O si es una hiperacusia, la hiperacusia también puede molestar, ¿no? Entonces, un sonido así igual, en vez de estar focalizándome en la atención y mantener esa atención dual, a lo mejor lo que hace es sacarme y lo que me está haciendo es de no me estoy concentrando en la tarea. Con lo cual creo que son cosas que sí que debemos tener en cuenta. Y luego en esto también me preguntaba, ¿no? Pues únicamente, o sea, emplear únicamente una, pues sí, ¿no? O sea, habitualmente o se hace con una o con otra, o se cambia, ¿no? En la propia sesión. Yo creo que en movimientos oculares también, si la persona está viviendo una situación muy tensa, ¿no? De cerrar ojos, pues ahí tiras por tapping también, ¿no? O sea, que al final tienes que ir adaptándote un poco a lo que está procesando la persona. ¿O qué pasaría si a lo mejor hay si se usan varias vías al mismo tiempo? Pues no lo sé, igual aún mejoraría algo o no, o desbordaría además, o no lo sé. O sea, son dudas que están ahí, que si lo habéis probado, os animo a que lo compartáis y debatamos sobre ello, ¿no? ¿Qué consideraciones y reflexiones en la aplicación de medir en daño cerebral creo que es importante tener? Pues bueno, empiezo por el tema de la epilepsia, ¿no? Para responder ya un poco a las preguntas. Yo es verdad que busqué los artículos bueno, que ponían un poco de manifiesto esto. Es verdad que en el propio artículo, si mal no recuerdo, decían que lo que tú decías, que tampoco se puede asegurar 100% que la crisis haya sido por la aplicación de MDR, ¿no? Y sí que puedo contar el caso de este paciente que estaba comentando que o sea, entre las fases de procesamiento, entre las sesiones, mejor dicho, tuvo una crisis epiléptica. Pero, ¿qué pasó? Que tuvo una crisis epiléptica después de haberse dado un empacho a comer, que es como le había pasado las otras veces. Con lo cual, si tenemos que poner hipótesis, ¿no? Pues yo creo que está mucho más relacionado con eso que con el propio procesamiento en sí, ¿no? Al final me termino comiendo el micrófono. Que haya riesgo de que el MDR produzca o genere esa epilepsia, yo creo que no. Ahora bien, dicho esto. Sí que es verdad que produce muchísima fatiga, doy fe también, como lo tienes que hacer, pues ahí está, yo acabé fundido. O sea, fue algo, no sabría, no sé explicarlo conscientemente, pero recuerdo ir en el coche así, quiero llegar a casa ya, por favor, y encima atascazo tremenda, así que todo muy bien. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cuando tenemos mucha fatiga sí que puede estar asociado a crisis epilépticas, ¿no? Es decir, cuando tenemos una baja calidad de sueño, sobre todo sueño prolongado, y hay esa fatiga, ahí sí que es verdad que no tiene por qué, depende, las epilepsias son un mundo, pero las epilepsias que responden o que se cursan, sobre todo cuando hay mucha fatiga, yo ahí sí que es verdad que intentaría medir mucho. ¿A qué me refiero con esto? Porque a lo mejor sí que hay que adaptar las sesiones a, mira, procesamos 10 minutitos, 15 minutitos y el resto, pues ya vamos trabajando otras cosas, otro abordaje, pero yo ahí lo que sí que haría sería regulando, sobre todo asegurarme mucho en epilepsias de que en qué fase está la persona, ¿no? Lo que comentábamos antes, si ya tiene un tratamiento farmacológico fundamental, ¿no? En el tratamiento de las epilepsias y si tiene hábitos de vida que regulen los ritmos circadianos, ¿no? Pues eso, a nivel de sueño, a nivel de alimentación, a nivel de gestión del estrés, o sea, todo lo que sabemos que es susceptible de producir eh, epilepsia o producir esas crisis, mejor, tenerlo, que la persona tenga esas herramientas que comentaba Paloma, que es de la fase 2, ¿no? Parte de esa fase 2 yo incluiría en personas con epilepsia esta parte de psicoeducación para ir, pues eso, entendiendo y es que eso al final facilita también muchas otras cosas, ¿no? Eh, Luego, pues en afasia es igual, un poco lo que comentaba antes. También, esto ya hablo muy de memoria, porque tampoco me ha dado tiempo a volver a buscarlo, pero sí que leí un estudio en el que se aplicaba MDR en personas con afasia. Vuelvo a lo mismo, ¿no?
No recuerdo en ese estudio que especificase qué dificultades concretas tenía a nivel de afasia, ¿no? Las dos personas. Pero es verdad que era un estudio con solo dos personas. Ahí decía que incluso ya mejoraban no solo bueno, todo el trauma asociado a lo que habían trabajado, que no lo recuerdo, pero también decía que incluso habían mejorado un poquito esa parte de afasia. Yo no lo sé, esto lo cojo con pinzas porque creo que falta, como veíamos antes, mucha investigación, pero creo que hay mucho campo para abordar y ahí yo lo voy lanzando. Ahí queda, ¿no? Luego, una cosa interesante, que esto es lo que quería comentar, desviación de línea media, ¿no? Y aquí lo uno también con lo que estamos viendo de los modelos explicativos de por qué funciona el MDR. Ya en varios casos, no solo una vez, cuando se está procesando a nivel de movimientos oculares, en personas que tienen pues una alteración a nivel de mi cuerpo, ¿no? Una hemiparesia, ¿no? Algo no muy severo, pues según vas procesando, vas viendo cómo la persona se va yendo a su lado afecto, ¿no? Sí, no, pero esto es respecto al momento del procesamiento en sí, ¿no? Claro, ahí como neuros, ¿cuándo vemos esto? Cuando la persona está haciendo una tarea, ¿no? En la que está súper concentrada, que le está exigiendo mucho a nivel cognitivo, ¿no? Al final, ¿qué vemos? Que lo que es si tenemos que posicionar un brazo, ¿no? Y tal, al final, sí, y lo podemos hacer ahora mismo. Si vamos a nuestra propiocepción, ¿no? ¿Cómo está nuestra espalda? ¿Estamos bien colocados, ¿no? Los hombros, tal. Claro, esto es consciente. En el momento que yo esté haciendo otra cosa ya, vuelvo a mi patrón habitual, ¿no? Pues aquí creo que es algo parecido, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y de hecho en uno de los casos me tuve que poner muy cerca porque es que si no es que me caía, o sea, que había que tener cuidado. Eh, claro, según vamos haciendo esa tarea, tendemos, ¿no? A ir descolocándonos de ese posicionamiento inicial. Con lo cual yo ahí, ¿qué saco en conclusión? Yo, que realmente mientras se está procesando mucho, o sea, está siendo una actividad cognitivo-emocional interoceptiva muy potente. Con lo cual, en mi opinión, el punto de que algo hay en la memoria operativa, yo sí me parece que sí que cuadra mucho dentro de lo que son los modelos de neuropsicología, ¿no? Luego también vi algunos otros estudios, pero ya digo, es que no me ha dado tiempo a traerlo, disculpad, pero sí que eran como estudios muy de caso y tal, para trabajarlo en alteraciones conductuales y con deterioro cognitivo severo, ¿no? Que no sé cómo lo harían exactamente, pero sí que al parecer había cosas que se reducían. Creo que era un estudio japonés, si no recuerdo mal. Al parecer sí que se reducían las alteraciones conductuales, entonces, bueno, ahí es otro campo que dentro de la neuro nos interesa mucho, ¿no? Porque al final, sobre todo en ciertas situaciones, ¿no? De lesión cerebral, tenemos mucha alteración conductual que genera, pues, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda como otro campo que quizás se puede explorar. Y luego lo que comentaba, ¿no? Sí que creo que es importante, y aquí igual lo lanzo, en qué fase trabajamos con el MDR, ¿no? Si sería en una fase aguda, aquí evidentemente yo creo que sería muy complicado, ¿no? Pero ya aquí en fases subagudas podríamos trabajar desde un abordaje MDR que facilite luego muchas otras cosas, ¿no? O sea, cosas que no se queden enquistadas, ¿no? En la fase crónica y por lo demás poder ayudar a la persona a ir resolviendo y no solo eso tendría mucho valor porque si se consigue reducir el impacto del trauma emocional en una fase subaguda, en mi opinión, se va a conseguir un aprovechamiento más alto de la rehabilitación en sí, ¿no? Porque la persona, como veíamos antes, si a nivel emocional conseguimos una regulación antes, ¿no? No solo a nivel orgánico, sino a nivel psicológico también, pues sí que creo que eso va a tener un mayor beneficio, desde luego. Y lo que recuperemos aquí, lo que veíamos antes, eh, pues va a ser mejor, por decirlo de alguna manera. Todo lo que podamos recuperar aquí nos va a ayudar sobre toda esta fase, ¿no? Y nada, pues hay dudas, debates, propuestas. Yo creo que es el momento para hablar, opinar.